siempre está esta cosa de decir, el último maldito. Son cosas medio ilógicas. No, por eso, digo, no funciona para mí tanto por ese lado, pero Sí. de todas formas, para mí es muy interesante este texto porque esta serie de textos, bueno, por varias razones. Una de ellas es la época en la que fue escrita, claramente, está haciendo constantemente referencia. Este texto empieza con, Muchacha Punk empieza con en diciembre de 1978, hace referencia al 76, Sí. en La larga risa de todos estos años, que literalmente habla constantemente, no constantemente, pero habla mucho de la dictadura, lo menciona también la fecha, es muy claro con las fechas que está manejando. Sus textos tienen mucho sentido en el tiempo en que están planteados. Eso es fundamental, siempre es fundamental, y es fundamental también por la época en la que los está escribiendo, etc. Ahora, si Fogwill tiene algo interesante, que claramente se ven en los pichilleos, se ven en muchos otros textos también, es esto que decías vos, de la irreverencia, y más allá de la irreverencia, es de la originalidad. Tenemos a un Claro, escritor que... en ese sentido decir reverencia, ¿no? Desde el lugar mítico, porque uno podría jugar con Bukowski, por ejemplo, pensarlo con Fogwill, Claro. pero es diferente, me parece que Fogwill va por otro lado. Reverencia Bueno, desde la y originalidad. eso, desde el formato, desde cierto juego con el formato, y es algo interesantísimo porque uno lee estos textos que fueron escritos no mucho después, por ejemplo, Pichiciegos, no mucho después de la Guerra de Malvinas, y ve cómo es un texto que en ningún momento cae en lugares comunes, en ningún momento se maneja desde ahí, y trabaja mucho con lo no dicho, trabaja mucho con lo que sale de lo que uno esperaría de un texto así. Más allá de eso, a grandes rasgos, a mí me interesa mucho, en particular, ya que este es un taller sobre cuentos, de alguna forma, que empezamos a hablar de esto, surgió esta idea de que mucha gente nos pedía que hablemos de cuentos, y nosotros dijimos, bueno, vamos a enmarcarlo un poco. Fogwill me parece que es interesantísimo ver justamente cómo construye sus textos, cómo construye sus cuentos, en este caso, o qué herramientas podemos tomar de Fogwill para pensar nuestros textos. O algo fundamental que quizás les voy a spoilear un poco a la larga risa de todos estos años, pero si eso era lo único que nos hacía leerlo, la verdad es que no tendría sentido, así que se los voy a decir. La larga risa de todos estos años hace un trabajo muy bueno, que es constantemente en el texto, en ningún momento aparece el género del narrador, y uno no necesita, uno claramente, constantemente está pensando en que es un varón. Bueno, para hacer un brevísimo resumen de la larga risa, de todas formas, léanlo, vale la pena leerlo. Constantemente está hablando de su relación con Franca, que es una mujer que fue prostituta, y está constantemente hablando, y todo el tiempo uno tiene esta idea, por la época, etcétera, que es un hombre el que está hablando, y en un momento dice la frase, cuenta, casi cerca del final, cuenta que es alguna situación en la que debió entrar para satisfacer caprichos de los clientes, jamás ha vuelto a acostarse con mujeres, y que yo fui la única por quien sintió algo fuerte y sincero en la vida. Le creo. Punto. Así dice eso, que es algo muy impactante para el lector que viene imaginándoselo constantemente como un hombre, ese narrador. Esto mismo que decías vos, Tincho, de la decepción, entra muy bien porque la primera vez que aparece ese formato, ese recurso, perdón, en Muchacha Punk, es cuando dice, primera decepción del lector, 2 puntos, en este relato soy varón. Claro. Y eso está directamente relacionado, es imposible no relacionarlo con la larga risa, porque la larga risa es justamente, aparte de que tiene muchas escenas sexuales, es constantemente esta idea de repente, en el final te conté que era una mujer y te rompí la cabeza. Acá lo que está diciendo es, bueno, eso no se discute. Acá soy un varón, en este relato soy varón. Y además de eso, más impactante todavía, es constantemente está hablando del narrador, constantemente está hablando del lector, etc. Y dice, en este relato soy varón, como si en otros relatos pudiera cambiar de género. Y eso es una de las cosas que me parece interesante de Fogwill, que tiene un manejo de esta... De la lectura del lector o de la lectora, o sea, tiene como ese manejo de entrar y salir todo el tiempo del cuento, que es muy zarpado, y además otra cosa, que es este problema de pensar de que, no sé, ponele, nosotros somos cis, entre comillas, ponele, no podríamos escribir sobre otra persona en otra situación, ¿no? Claro, pero Decir, más allá de eso es claramente es una cuestión de puesta en la misma. Agarra el texto y lo pone en un lugar de, bueno, esto es un texto, y en ningún momento
Bueno, ahora iba a hablar sobre eso, pero deja muy claro en general esto de, bueno, esto es un texto. Esto es un texto, con la palabra texto. Sí, Y, por ejemplo, tenemos en esta cuestión, bueno, yo dije puesta en abismo así como al pasar, pero quizás es un concepto que no conoce mucha gente. La puesta en abismo es cuando un texto trae en el texto mismo, o sea, en la escritura, trae al objeto libro. Por ejemplo, en el Martín Fierro, en un momento, Fierro en la vuelta se encuentra justamente lo que él estaba diciendo. Entonces se encuentra al libro Martín Fierro, que era la ida. Entonces ahí hay claro. una puesta en el mismo. Aparece el texto como tal, lo evidencia como texto. Hay un ¿Cómo, juego perdón? teatral, como de puesta en escena, como todo el tiempo esta cosa Sí, no sí, pero sé, ponerle, cuando en un momento te dice, no me acuerdo, esa segunda decepción del lector, en Muchacha Pan, que era, nunca me acosté con una inglesa, no, desde el 76 no salgo de acá, digo, toda esta cosa de la puesta en escena y sigue, y vos seguís con el cuento, pero hay algo que te taladró la cabeza y tenés que seguir con ese agujero, en ese sí, sin sentido. duda, sí, sin duda. Ahí está claramente, después yo llegar a eso, es claramente eso. También tenés todo el juego con el inglés. Siempre que se habla inglés en Muchacha Punk, se lo habla españolizado a una forma completamente burda y hasta cómica. Eh, Sí. Ahora estoy buscando el ejemplo, que es la primera vez que habla en inglés y es claramente eh, ya lo. La cantidad de recursos también es alucinante, ¿no? En Focus. Cantidad de recursos, juegos, eso que decías vos de pieza ajedrez, ¿no? De jugar con cómo poner cada secuencia de la historia, ¿no? Sí, Me sí, parece que, a diferencia de eso, los pichiciegos, ahí que nos preguntaba Darío si es larga, no sé si es tan larga. No es no, no, una novela demasiado no, larga. Pero el mismo Fowey decía que lo había escrito tomando merca en 2 días y que no tenía realidad, que puede claro, reflejar un montón, que puede explicar un montón de cosas que pasaban en ese momento, pero que lo escribió totalmente pero de la cabeza. y eso es lo que hace también parte de que sea interesante. No, no como lo has escrito, pero lo que hace interesante es esta cosa de, bueno, es completamente original porque Los Pichicigos no tiene que ver con la realidad de Malvinas, pero también habla de Malvinas. Es eso, Claro, al mismo tiempo tiene que ver, al mismo tiempo habla de eso, pero no lo hace de una forma realista, porque no daría nada a eso, no sumaría demasiado. Acá lo encontré. Cuando habla en inglés, por ejemplo, dice, ¿qué sí, usted quiere? O sea, what do you want? Y entonces él le responde, nada, sentarme. Estar aquí como una sustancia de hecho, algo que es completamente extraño en español, pero en inglés, as a matter of fact, es una forma casi normal, no, no, pero casi además normal, no, normal de decir. juega porque tiene como unos niveles de profundidad zarpados. Para Valen que nos preguntaba, estábamos hablando ahora de Muchacha Punk, antes Hockey estaba hablando de, ¿cómo es el de la larga risa? Se me va el nombre. La larga risa de todos estos años. La larga risa de todos estos años y los pichicidos, pero en realidad estábamos ahora con Muchacha Punk. Pero además Sí. viste que dice que, porque para situar un poco, no es muy largo, es largo el cuento, pero no tanto, pueden buscarlo, Sí, leerlo, no. están. Eh, Habla de mi muchachita punk, es una punk que se encuentra en un bar español con 3, 4 otras chicas punk, y dice que hablan en slang, que es como es el lunfardo criollo inglés. Entonces también, cuando traduce mal, tiene que ver con ese inglés también como acortado, coloquial, ¿no? Tiene 2, 3 niveles Sí, de, claro, eso. Pero es que de constantemente está jugando con esta cuestión de la claro, interpretación de, en un momento aparece la imagen del malvinero, van apareciendo imágenes que se van sumando, creo que es una de las cosas interesantes, una de muchas cosas interesantes es esa. Y algo que me pareció interesante traer, Borges una vez, odio, siempre viste hay que traerlo a Borges, por las dudas, para que crean que leímos. como dijo Eh, vos. Oh, Como dijo Borges, siempre hay que traer a Borges. Eh, bueno, Borges dijo una vez que él nunca había podido poner a Buenos Aires en sus textos. Y que la primera vez que le dijeron que había puesto a Buenos Aires en sus textos, esto es en el escritor argentino y su tradición, creo, si no me equivoco. En ese texto dice esta anécdota. Y dice que la primera vez que él pudo poner a Buenos Aires en sus textos fue en La muerte y la brújula, que es un texto
en el que no menciona en ningún momento nada de Buenos Aires. La gente, creo que Silvino Campo le dijo que ahí veía a Buenos Aires. Y ahí Borges trae un concepto que dice, claro, porque en el Corán no hay camellos. Dice, en el Corán, que es donde uno siempre se imagina en el Oriente camello, dice, en el Corán no aparece en ningún momento un camello. Bueno, eso, cuando uno más intenta que aparezca algo, a veces se evidencia y pierde fuerza. Bueno, sí, o directamente se convierte en cualquier otra cosa. Por eso, sí. Pierde fuerza el lugar, porque parece evidente. Claro, porque ponele, acá en La Muchacha Punk, él habla de Londres, pero uno siente Buenos Aires todo el tiempo, ¿no? Bueno, es como un fantasma. Pero, bueno, justamente eso iba a decir, eso. Él está constantemente nombrando cosas. Nombra la BBC, nombra todas las calles, nombra todo. Y en ningún momento uno siente que sea muy verídico. Y creo que, y ahí era lo que iba a ir, creo que la clave, o una de las claves, está en eso que decías vos, esto de repente la tercera decepción del lector que dice, yo jamás me conté, peor, jamás vi muchachas, no estuve en Londres, no me fueron, franqueadas. De repente, en el medio de un párrafo dice eso, y después sigue el texto con la mayor tranquilidad, y sigue con la cuarta decepción del narrador, y sigue, así nomás, muy tranquilo. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho de este texto, que, bueno, y acá voy un poco porque estoy como hablando así en general, un poco, pues lo leí de vuelta hoy este texto y me gusta mucho, entonces me se ve. Pero creo que hay algo que es muy interesante, y digo, para empezar a pensar la narración. Powell es un cuento, lo que pasa en Muchacha Punk no es mucho, pasan relativamente pocas cosas. Se la encuentran en un lugar, se los encuentra de vuelta, va a la casa de ella, un par de cosas más, no muchas cosas, termina en la armería, punto. La fuerza de todo lo que dice yo creo que está en un par de cosas. Primero, las descripciones de las personas e incluso las descripciones de la ciudad son completamente narradas. Muy pocas veces para el texto para empezar a describir algo en profundidad como, bueno, justamente, ¿no? Como un escritor que está viendo y está queriendo transmitir la verdad. Claramente, naturalismo no. Lo hace en profundidad pero en movimiento, es como si el chabón estuviera con una cámara en movimiento y va siguiendo el cuento y todo lo que va describiendo tiene un porqué, desde el mozo hasta al que le hablan un inglés de mierda, como por sí, todo. Bueno, y eso mismo, cuando trae a otra persona, la mete en una historia. Cuando trae a un lugar, la mete en algo que pasó, en algo que está pasando o que pasó. Entonces, eso ya, al principio, es importantísimo. Segundo, tiene muchos. En un momento describe el gesto de su muchacha punk. Constantemente está usando mi muchacha punk, nunca es esa apropiación constante del personaje, salvo cuando son las partes de ella. Cuando son las partes de ella sí se las refiere a ella. Dice su carita, sus ojos, todo. Entonces hace en un momento una descripción completamente exagerada del gesto, pero está tan metida ahí que no es una descripción como más naturalista, más del siglo XIX. Cero de eso, es una descripción como de una obsesión con una parte, como uno puede describir, no sé, una mesa, los detalles de una mesa. Hace una descripción muy penetrante, pero solo de eso. Y después, yo creo que la tercera cosa más importante que tiene, son este texto que lo caracteriza y que lo hace en particular muy bueno, son los momentos en los que el texto se va completamente. Un ejemplo son las decepciones, que son cosas completamente extratextuales. Hay momentos en los que el narrador se va con detalles que a uno podría decir qué insignificantes, qué al pedo que se fue con este detalle. Y para mí este es un ejemplo maravilloso de eso, que dice, cuarta decepción del narrador. No diré que era virgen, pero era más torpe que la peor muchacha virgen del barrio de Belgrano de Parque Centenario. Punto. Al promediar eso, el amor largó a declamar la letanía bien conocida por cualquier visitante de Londres. I coming, I coming, I coming, I coming, I coming. Gritaba, sustituyendo los conocidos ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy de las pebetas de Pipado, que sumen al varón en el más turbado pajar de dudas sobre la naturaleza de ese sitio sagrado hacia el que dicen ir las muchachas del hemisferio sur
y del que creen venir sus contrapartidas británicas. En el contexto general de este texto, este párrafo no tiene ningún sentido en el punto más, todo lo que aparece tiene que tener importancia, ¿no? O Bueno, que en un cuento. Fogwill es excelente haciendo cosas que no importan en un texto. Y bueno, nada, a mí me parece que es muy interesante, o sea, es realmente... es esto de que no importa, pero que encaja. Entonces, el cuento, sin esa parte no sería el cuento. Porque todo el tiempo está, o sea, cada cosa que aparece en el cuento está desarrollado en 2, 3, por eso te decía medio como teatral algunas cosas. La descripción de Londres va cambiando como en diferentes actos, como si fuera Buenos Aires traslucida, disfrazada, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque además juega con esto también del género todo el tiempo, la descripción de las chicas punk, del mozo, de los españoles, ¿no? Como que todo el tiempo está como jugando con la cuestión de género también, ¿no? Como... Es muy violento también el narrador. El narrador tiene esos momentos de violencia hacia los otros. No violencia física, sino de los mira a los personajes y les mete mucho. Sí, pero digo, lo mismo el idioma, esto de I'm coming. Dice, otra liga hermosa, el Lira que revienta el restaurante, pero no. Ah, sí, es verdad. Sí. Cuando están todavía en el restaurante y ve es del Ira, no del Ira. Sí. Del Ira. Que él empieza a pensar que se va en el pensamiento cuando ve al ciclista pasar y empieza a flashear. Sí. Lo de servicio de inteligencia de Irlanda, sí. Claro, por eso del Ira. Sí. Es que es eso lo que, la deriva, irse a la deriva, es eso que decía acá Siriaco. Es eso. Sí, completamente. La deriva. Pero no es una deriva, no sé, como podría ser, porque digo, a diferencia de, la escritura está muy cuidada, ¿no? O sea, yo cada vez que leo Fogwill me acuerdo muy adyacentemente de Bukowski, pero como alguien que escribe mal a lo de Fogwill. En el sentido, no mal de que no esté bueno, mal de no está cuidado, ¿entendés? Lo tira así, desvaría y está bueno que desvaríe. Por eso Fogwill, pero, ¿no? Quiero decir, es como si como si fueran explosiones controladas, como si los cuentos de Fogwill fueran un campo de minas, ¿no? Entonces, uno va pisando y no podés evitar pisando. Sí, completamente. Pero bueno, está también toda la fijación con las cicatrices y eso. Pero bueno, nada, me parece que como para tomar cosas de Fogwill, que a mí me parecen muy interesantes y que, bueno, nada, para escribir, resultan interesantes, es esto, intentar, quizás, lo digo así como una especie de consigna muy a grandes rasgos, intentar irse por las ramas un poco, intentar crear estos personajes que claramente este es un personaje muy neurótico, pero que pues nada, uno va encontrando, ¿no? Todas las posibilidades, por qué puede ser neurótico. Todo el final a mí me parece un final genial, porque de repente quiebra toda la mierda y lo manda para otro lado. Es neurótico tranqui, es un neurótico, no es un neurótico kafkiano, no es un neurótico así una cosa tan pesada, densa, no es el existencialismo francés, es un neurótico normal. Para nada. Como... Funciona en el texto de esa forma, digamos. Para el texto es un neurótico. Después quizás no es un neurótico, es eso. O sea, a quien le gusta irse a tomarse un café es todo lo que le pasa a una persona, y si tuviste la suerte de conocer a otra persona y empezaste a interactuar, tuviste una charla con alguien una tarde, es ese cuento, o sea. Son todas las imágenes que se te pasan juntas, digo, tiene algo de eso también. Bueno, por eso mismo digo, me parece que es interesante pensar eso y pensar todo lo que Fogwill nos puede aportar desde ese punto de vista, incluyendo esta cuestión de no la irreverencia, pero del poder dar vuelta, porque uno pensaría que una vez que Borges dijo lo de la Corán, ya no puede más escribir a Buenos Aires nombrando los bares, ¿no? Como que uno ya tiene que, a partir de ahora, no ser evidente. Y a veces ser evidente da algo que es tan valioso como eso, o más original y más interesante. A veces por ahí es profundizar en lo evidente. Y otra cosa que yo agregaría a esa consigna que vos estás dando es por ahí agarrar 3 o 4 cosas, de imágenes, de personas, de detalles, y cada tanto en el cuento explicándolo, porque sí, y tratar como de jugarlo, ¿no? Sí. La cuestión metaconsexual, que aparezcan fragmentos de cualquier